¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Un gusto. Mi nombre es Elías González. Aquí estamos de nuevo en el blog Amanecer. Un gusto verlos y verles. Pues bien, en esta ocasión voy a estar comentando un libro de mi coautoría. El libro se titula Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado. Aquí está la portada. El coautor es mi amigo y compañero Carlos Tornel, compañero de pensamientos y de luchas ya de hace tiempo. Y bueno, el libro está publicado por la editorial Bajo Tierra Ediciones, a quienes les agradecemos todo el proceso de la edición, y con el apoyo de la Fundación Henrik Boll, así como del grupo editorial de Retos, que también forma parte de Claxo y que se puede descargar libremente, ¿no? El PDF, aquí les voy a dejar la liga en la descripción del canal, del video, perdón, para que puedan ustedes acceder al PDF de libre descarga. Y bien, pues como siempre voy a contarles un poco la génesis del libro, cómo es que lo fuimos planteando. En esta ocasión no solamente comentarios al margen, sino pues como participo como coautor, pues sí tengo más que decir al respecto de este libro. Bien, pues comenzaría diciendo que Gustavo Esteva no es un extraño para el blog Amanecer. De hecho, Gustavo fue un gran mentor, amigo, compañero, maestro de vida para mí. Y entonces en este canal pues ya hay algunos videos en donde incluso él va a participar, está en vivo él allí participando, dialogando conmigo, así como algunos videos donde abordo su pensamiento. Entonces a lo largo de este video voy a estar dejando algunas ligas por aquí arriba para que ustedes puedan acceder a otros textos, algunas otras cosas que tienen que ver con el pensamiento de Gustavo Esteva. Bien, ¿cómo es que surge este libro? Yo conozco a Gustavo más o menos en el año 2014, por allí. Esto es importante porque va a ser una experiencia que me marcó profundamente. Esta encuentro con Gustavo a partir de una conferencia que él dio de temas de interculturalidad y educación cuando yo era estudiante, me marcó profundamente. Gustavo solía decir que Illich despertaba el efecto ajá. Gustavo fue un gran amigo y colaborador de Iván Illich durante muchos años y entonces escuchar a Iván le provocaba el efecto ajá. Y en ese mismo ámbito, pues puedo decir que a mí, así como a Carlos Tornel, en distintos momentos de nuestra vida, escuchar a Gustavo, en ambos casos en una conferencia random, que ni siquiera íbamos a estar allí, conferencias distintas, pero que fue como la misma experiencia de haber entrado, escuchado a Gustavo Esteva y nos cambió la vida por completo, no solamente a un nivel teórico de comprensión del mundo intelectual, sino también a nivel existencial y vivencial, ¿no? Nuestras opciones fueron decantándose y fuimos comprendiendo mejor como todo lo que estábamos pensando, las cosas que nos interesaban y sobre todo justamente la capacidad que tenía Gustavo de poder transmitir ideas y planteamientos de los cuales uno tenía ciertos insights, cierta digamos, corazonada de que por ahí iba la cosa, pero no lográbamos tejer un argumento, no lográbamos dar cuenta de ello de una manera clara como lo hacía Gustavo, ¿no? Entonces, lo que voy a comentar a continuación, pues es un poco el proceso del libro. El libro es una suerte de biografía intelectual que teje la vida y pensamiento de Gustavo porque ambas cosas son inseparables. Gustavo es de estos autores, de estos pensadores que vida y obra no se pueden eh, separar, no se pueden dividir, sino que están profundamente entrelazados y eso es fundamental pues dejar claro desde un inicio. Yo comencé, repito, a conocer a Gustavo desde ese entonces, a trabajar algunas cosas con él y a leerlo profundamente, del cual salió una serie de escritos que yo fui publicando, principalmente un artículo publicado sobre su concepto de insurrección en curso y su planteamiento filosófico detrás. Gustavo tenía esa habilidad de poder también como transmitir ideas bien profundas y difíciles a veces de comprender de manera entendible para el común de las personas, lo que hacía que muchas veces ciertos supuestos filosóficos más hondos no estuvieran explicitados y a mí me interesó pues justamente explicitar estos presupuestos filosóficos en la obra de Gustavo. Después ya junto con Carlos nos aventamos a la noción de leer más a fondo a Gustavo y escribir algunas cosas. Escribimos un par de artículos
sobre el diálogo entre Gustavo Esteva y Jaime Martínez Luna, ambos fundadores o cofundadores de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Y entonces de allí es que surge la idea, más o menos al final de la vida de Gustavo, de hacerle una serie de entrevistas para escribir un texto dividido en tres partes, en tres tomos o un solo libro en tres partes, dependía de cuánto material íbamos a lograr conseguir, a través de una serie de entrevistas, siendo la primera parte sobre la vida de Gustavo, la segunda sobre su obra y la tercera sobre su pensamiento. Sin embargo, bueno, empezamos a hacer mucho de estas entrevistas, de estos análisis, de buscar ahondar en la obra de Gustavo. Hicimos, repito, muchas entrevistas suyas. Empezamos a transcribir y logramos tener como unas primeras 60 páginas más o menos de su vida, ¿no? Estas 60 páginas ya validadas por el propio Gustavo Esteva, y íbamos a empezar la segunda tanda de entrevistas basada más en su obra, que tenía la intención justamente de ofrecer un mapeo de la obra de Gustavo Esteva, y después una tercera parte en donde ya pudiéramos poner sobre la mesa el pensamiento de Gustavo, ¿no? Sin embargo, Gustavo pues enferma y finalmente fallece en el 2022, dejando pues nuestro proyecto trunco, ¿no? Y entonces nos encontramos, Carlos y yo, ante pues la disyuntiva de qué hacer frente a esta, este material que teníamos. Lo publicábamos tal cual, siendo nada más como una especie de pequeña biografía. Nos seguíamos con el proyecto original. Ninguna de estas dos opciones nos satisfacía. La primera porque sentíamos que se quedaba corto, la segunda porque sin Gustavo ya no tenía tanto sentido presentarlo de la manera original. Y ahora, pues lo que decidimos hacer, pues fue escribir esta suerte de biografía intelectual. Es un libro que está escrito a manera de narración y lo vamos intercalando con reflexiones de teoría del propio Gustavo, de su obra, de sus libros. Quiero subrayar que más o menos a la mitad se encuentran una serie ya de, eh, de fotografías que va recorriendo, pues de cierta manera, la vida también de Gustavo Esteva, ¿no? En varios momentos de su vida, incluso caricaturas suyas, fotos de él trabajando en el estudio, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos es lo que fuimos trabajando. Ahora bien, me parece ahora pues importante más o menos contarles el contenido del libro a partir de la narración de cómo fuimos constituyendo el índice. Bien, empieza el libro con un prefacio de Xochitl Leiva, a quienes agradecemos todo, no solamente la redacción del prefacio, el cual pues nos encantó y consideramos maravilloso, sino también todo su trabajo de puente con Claxo y con la cooperativa editorial Retos para poder publicar también de manera de libre descarga este texto, ¿no? Que también pueden encontrar en la propia página de Bajo Tierra Ediciones, así como de la página de Henry Ball, ¿no? Ahí está el PDF libre para que se pueda descargar y distribuir en todo el mundo. Ahora bien, eh, después pues viene una introducción, y esta sí me parece como pertinente subrayar algunas notas que pusimos en la introducción. La introducción se divide en dos partes, una que queremos dar cuenta de la pertinencia actual del pensamiento de Gustavo, y la segunda las aclaraciones y agradecimientos. Empiezo un poco por la segunda. Es importante subrayar que el libro, a pesar de que podemos llamarle una suerte de biografía intelectual, el trabajo o la labor que hicimos Carlos y yo no fue de biógrafos. Si hubiera sido de biógrafos, hubiera implicado una serie de investigaciones más hondas, contrastar las historias de Gustavo con historias de sus familiares, de sus amigos, de sus colegas. No hicimos eso. ¿Por qué? Porque el objetivo de este texto fue recuperar la versión de Gustavo sobre sí mismo, cómo él narraba su propia historia. Como dijimos, el pensamiento de Gustavo está totalmente entretejido con su vida, es imposible entender uno sin el otro. De tal manera que si se quiere dar cuenta del pensamiento de Gustavo Esteva, se tiene que dar cuenta de su vida tal cual como él la narró. Sabemos que hay acontecimientos no solamente de índole personal, que a lo mejor un familiar podría brindar un matiz extra, sino también hay hechos históricos que él narra
que también pues hay otras versiones de los hechos, ¿no? Pero entonces sí dejamos muy clara esa aclaración. Si posteriormente alguien quiere desmentir a Gustavo sobre cierta interpretación de los hechos, adelante. Eso no desmerita o no invalida nuestro propio trabajo, porque lo que estamos haciendo es una suerte como de hermenéutica de Gustavo sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ahí eso es la aclaración, creo yo, más importante. Volviendo entonces al tema de la pertinencia del pensamiento de Gustavo. Gustavo, así como todo el ámbito illichiano, ¿no? Ya ahorita pues ya se entiende que Gustavo fue un gran amigo y colaborador de Iván Illich, tenían como una vocación, una suerte de habilidad profética, no de tener una bola de cristal y por lo tanto ya decir cuál iba a ser el futuro, sino que de hecho eran grandes críticos del futuro, sino del futuro como este concepto, ¿no? De que el bienestar viene posteriormente, tenemos que conquistarlo, tenemos que esperar a que venga el bien, sino justamente profético en el sentido de su capacidad de leer las tendencias profundas y poder dar cuenta de lo que estaba sucediendo y hacia dónde íbamos a llegar irremediablemente si no cambiábamos de rumbo. Gustavo, el Gustavo de los 80s, de los 90s, de los principios de los 2000s, es impresionante la lucidez con la que logra dar cuenta del mundo que estamos viviendo ahorita y que le llama el fin de una era, el fin del patriarcado, el fin del capitalismo, el fin del Estado-nación. Y aquí me interesaría como subrayar que yo creo que Gustavo Esteva tenía básicamente como dos tónicas, ¿no? La primer tónica de Gustavo Esteva era una capacidad apabullante, ¿no? Realmente impresionante suya que tenía para describir el horror. ¿No? Gustavo podía describir el horror que estábamos viviendo y lo describió de antemano, o sea, lo predescribió antes de que sus manifestaciones más crudas de violencia, de colapso climático, de marginación social que vivimos ahorita, en este momento, 2024, lo describió ya desde hace muchas décadas. Entonces Gustavo, repito, tenía esa posibilidad, esa capacidad de describir el horror, de dar cuenta de él, de desmenuzarlo y de poder describir cómo operaba y cómo estaba funcionando. Pero tenía también una segunda tónica, diría yo, un segundo color en sus reflexiones. Esta segunda tónica es también una capacidad, una habilidad impresionante para describir la esperanza y entendiendo la esperanza no necesariamente como, o no, de plano no, como lo que va a venir y a qué tenemos que esperar y qué tenemos que construir en un sentido de esperanza como lo que va a venir en el futuro, sino lo que ya está aconteciendo, ¿no? Recuperaba mucho esta noción de Havel de la esperanza como el sentido que encontramos a las cosas que estamos haciendo colectivamente aquí y ahora, que lo que estamos haciendo tiene sentido hacerlo y lo hacemos por el mero hecho que tiene sentido, no porque vamos a esperar a que con esto venga la revolución futura, la vanguardia revolucionaria, etcétera, ¿no? Entonces Gustavo tenía esa capacidad doble de escribir el horror, pero también de escribir los mundos nuevos que están surgiendo, que están aconteciendo actualmente, ¿no? Entonces por eso pensamos, Carlos y yo, que Gustavo es urgente de leer en el momento que estamos atravesando en este momento, por estas dos cosas, porque logra entrever y dar cuenta del horror, pero también logra dar cuenta de la esperanza, de los mundos nuevos que están surgiendo. Y así es como entonces argumentamos la pertinencia, la justificación de escribir un libro como este y que ahora les presentamos. Y voy a profundizar entonces en el capitulado. En el primer capítulo, titulado Entre guajolotes y un Chrysler, los primeros años, vamos a narrar eso, los primeros años de Gustavo Esteva, pero incluso antes de Gustavo Esteva, es decir, la herencia de su familia, cómo vienen de familia paterna de España, que llegan más o menos siglo XVIII a México y cómo van desde entonces a fungir un rol muy importante en la política mexicana, cómo son hacendados con territorios en Oaxaca y en Veracruz, cómo lo pierden todo en la revolución y cómo el padre pues va a tener siempre ese fantasma y toda su vida va a estar siempre intentando recuperar esa aristocracia perdida eh, y por lo tanto como inserta en Gustavo y en sus hermanos el chip del desarrollo, de la apariencia, del siempre buscar sobresalir, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, su madre, hija de Zapoteca, de mujer zapoteca de Oaxaca, la abuela de Gustavo Esteva, que va a ser fundamental en toda la descripción de su historia,
cómo el padre le prohíbe a la abuela que les enseñe zapotecas a los nietos, cómo siempre van a querer rechazar esa herencia indígena y cómo Gustavo la va a ir recuperando posteriormente. Todo esto lo narramos, ¿no? Como Gustavo pierde a su padre también cuando Gustavo tenía aproximadamente 16 años, cómo tiene que empezar a trabajar desde muy joven, cómo va a ser también un joven promesa en los estudios y cómo va a abandonar la fe católica a través de la racionalización, cómo pretende demostrar, para defender la fe católica, pretende demostrar racionalmente la existencia de Dios y ante la imposibilidad de lograrlo, se diluye la fe, una fe fuerte que él tenía y que se diluye y cómo entonces va a pasar a buscar sentido en otros ámbitos como el yoga y cuestiones por el estilo hasta que compra por el precio de un peso la ideología alemana de Marx y Engels y se convierte a la religión marxista. Así lo mencionaba él, que era su segunda religión porque pasó de la católica a la marxista, la cual posteriormente logra desmantelar el marxismo como religiosidad, pero que en ese momento pues lo vive a flor de piel y comienza a tener una formación de la calle que él mencionaba con los movimientos y levantamientos obreros y campesinos de los 50 y posteriormente de los 60, pero ya ahí ya Gustavo nace en el 36, entonces ya en los 60 él ya pues es un joven que ya tiene trabajos, que ya pasó por mucho, pero antes de eso pues recién graduado, que ya entramos entonces al capítulo 2 titulado Empresas, Revolución y Gobierno, donde Gustavo está ya como joven promesa en Procter Gamble, un joven gerente que terminan corriendo justamente por su afiliación más bien a los trabajadores y no tanto a la empresa y cómo defiende a los trabajadores y eso no le conviene a la empresa, lo despiden, cómo se une a una célula guerrillera que termina también de manera por violencia interna, decide dejar esa vía de transformación social, pero ya vemos a un Gustavo totalmente comprometido por el camino de la transformación social y entonces decide intentar la vía del gobierno, ¿no? La vía desde arriba, desde el Estado. Hay que reconocer o acordarnos que por esta época estamos en la dictadura perfecta del PRI, entonces no había vía de alternativa partidista o política desde arriba, y entonces él se va sumergiendo, va a formar parte del gobierno de Luis Echeverría, va a ser un papel también importante en la CONASUPO y va a trabajar muy de cerca con López Portillo. Cuando este va a ser nombrado presidente, Gustavo va a intentar pues hacer algo realmente con los campesinos, con los que él ya venía trabajando por varias décadas, pero desde ese momento se nota que el gobierno de López Portillo va a ser antagonista al campesinado y por lo tanto Gustavo decide abandonar la vía del gobierno y comienza a trabajar en la sociedad civil. Y así es como empezamos en el capítulo tercero, El Cuchillito Zapoteco y Primeros Textos, donde abordamos todo el trabajo de Gustavo en la sociedad civil, pero también ya damos cuenta de esos, aquí aparecen los primeros libros de Gustavo Esteban, ¿no? Y reseñamos brevemente cuáles son los principales y cuáles son los argumentos más importantes de cada uno de ellos. Por ejemplo, el libro Inflación y Democracia, el caso de México, escrito junto con David Barkin, que fue gran amigo y colaborador de Gustavo durante toda la vida, y cómo pues con este texto, cuyo argumento es que la inflación es una arma de la burguesía en contra del proletariado, es decir, un arma de clase, logran ganar el Premio Nacional de Economía, siendo que Gustavo no era economista. Después viene el libro El Estado de la Comunicación. Este es un libro importante porque desvela un rol de Gustavo o una área de Gustavo que no muchas veces se conoce, que es todo lo que él trabajó en torno a la comunicación y los medios de comunicación y cómo incluso pues, fue algo que estuvo muy presente durante el gobierno de Luis Echeverría y él fungió un papel importante en ese ámbito, ¿no? Después viene quizás el único libro que como tal Gustavo escribió, como libro, que se sentó durante más de una década a escribirlo, titulado Economía y Enajenación, que lo que finalmente surgió publicado por la Universidad Veracruzana es una ínfima parte, ¿no? Decía Gustavo que eran más de 1000 páginas de investigación sobre el fin de la economía, sobre crítica de la mentalidad económica y terminó publicando un pequeño panfleto que tuvo muy pésima distribución. Esta es una de las cosas, ¿no? Gustavo no fue, como lo mencionamos al final del libro, un escritor profesional, ¿no? Sino que su obra está desperdigada en muchas partes y muchas de ellas no con muy buena, sobre todo estas primeras, no con muy buena distribución.
Caso contrario sucede con el libro La batalla por el México rural, que surge del Congreso de Sociología Rural, del cual Gustavo fue presidente o vicepresidente, pero terminó siendo realmente el organizador, y cómo pues surge al final este libro publicado por Siglo XXI, que hasta la fecha es quizás el libro más famoso de Gustavo, que sigue, digamos, leyéndose en distintas facultades y sigue citándose, sigue criticándose en el buen sentido, ¿no? Sigue siendo un libro de referencia para muchos estudiosos, y que Gustavo al final de su vida tenía las intenciones de actualizar, por ejemplo, hablar del papel de las mujeres en el campesinado, etcétera, pero que bueno, no alcanzó a hacer ese proyecto de actualización, pero sí fue un libro muy importante en donde parte del argumento fundamental es que el principal agente en el campo mexicano no es mexicano, que es el agronegocio internacional, pero esto estamos hablando de los 70s, 80s, cosa que después probó ser cierto, pero que en aquel momento, pues como decía, era profético desvelar que así estaba la situación. Mm. Finalmente también reseñamos un poco el libro titulado Mitos de la inflación y otros, que es una compilación de artículos de Gustavo de periódico y que se publicaron como libro en este texto, ¿no? Bueno, ahí entramos a una época de la vida de Gustavo Esteva en donde hay un quiebre fundamental. Ya vimos quiebres, ¿no? Del Gustavo con su quiebre con el catolicismo, quiebre con las empresas, quiebres con la guerrilla, quiebres con el gobierno. Ahora hay un quiebre importante con la sociedad civil tradicional. Y es que Gustavo, en este momento que también va, aunque él no lo mencionaba mucho, es un momento de su vida en el que también está muy presente la parte de la docencia. Va a dar clases en la UNAM, en el Politécnico, en la Ibero. Y entonces, entre más él estudiaba, dice, entre más se adentraba a la teoría política, económica, sociológica, menos entendía la realidad de los pueblos y las comunidades con los que él caminaba. Se daba cuenta que le faltaba, ¿no? Que entre más teoría tenía de esta teoría hegemónica, menos comprendía lo real. Y entonces en ese ámbito lo que comenzó a sucederle fue como esta distancia entre una y otra, hasta que por puro accidente va a conocer a Iván Illich. Y es que ahí narramos ya en el capítulo 4, justamente titulado El encuentro con Iván Illich, cómo se encuentran estos dos titanes del pensamiento del siglo pasado e inicios de este. Y es por puro accidente, porque era una conferencia sobre energía de Wolfgang Sachs, un tema que a Gustavo le interesaba, y fue a conocer, a escuchar, porque Rodolfo Stavenhagen, su amigo, le invita, y ahí está Iván Illich presente y va a comentar la conferencia de Wolfgang Sachs. Ahí Gustavo le sucede lo que a Carlos y a mí nos sucedió escuchando estas conferencias de Gustavo, ¿no? Gustavo escuchando a Illich simplemente le desborda. Hay que decir que Gustavo ya conocía a Iván Illich, o sea, en el sentido de que existía. No es el Illich del SIDOC, es decir, del 66 al 76, no es el Illich famoso de la edad de oro suya, que era mundialmente conocido por los famosos panfletos de Cuernavaca, Némesis Médica, la sociedad escolarizada, Energía y Equidad, etcétera, etcétera, sino que ya es el Iris de los ochentas, ¿no? El Iris del género vernáculo. Eh, por lo tanto, Gustavo, digamos, ya ubicaba a Iván Illich, pero lo consideraba un cura reaccionario, que no valía la pena leerlo, que simplemente decía, claro, o sea, es obvio que las instituciones capitalistas como educación y salud están pésimas, pero es que porque son capitalistas. Cuando logremos cambiar el Estado y implantemos el régimen socialista, entonces vamos a tener buena salud y buena educación, como en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues estas certezas le empezaban a caer, y cuando leyó y escuchó a Iván Illich, realmente pues fue un viraje total en su pensamiento que le logró comprender realmente, decía Gustavo Esteva, Illich tiene el lenguaje de la gente, y comprendió lo que estaba viviendo, lo que ubicaba en las comunidades. Conceptos como convivencialidad y vernáculo eran conceptos de la gente que Illich recogía de los mercados de Ecatepec, en Morelos, donde él vivía. Y entonces eso le dio oportunidad a Gustavo de comprender mejor todo lo que estaba viviendo, un nuevo marco de comprensión de las cosas, y entonces comienza toda una, desde entonces ininterrumpidamente hasta la muerte de Illich, pero que también Gustavo, después de la muerte de Illich, va a ser de los grandes illichanos. De hecho, según el propio Jean Robert, Gustavo Esteva fue quizás el mexicano que más logró comprender e integrar a Iván Illich, ¿no? En su pensamiento.
Y entonces, eso hablamos en el capítulo cuarto, ¿no? ¿Cuál fue esta relación, la mutua fecundación entre Illich y Gustavo, los aportes de Illich al pensamiento de Gustavo, pero también viceversa, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la lectura que hace Gustavo de Marx y la relación con Illich, y así como conceptos importantes como la diferencia entre alimento y comida, que va a ser uno de los aportes de Gustavo Esteva, entender el alimento como esta lógica industrial de producción, y la comida como la parte vernácula, convivial. Pero también, y esto es fundamental, aquí es cuando aparece el Gustavo crítico al desarrollo, ¿no? Que se va a convertir en uno de los pioneros del postdesarrollo y del decrecimiento. Y entonces, en ese sentido, pues ya tenemos a un Gustavo que pasa de ser de los grandes promotores del desarrollo durante los gobiernos de Echeverría, y al inicio de López Portillo, a un Gustavo radicalmente crítico al desarrollo, ¿no? Si bien, digamos, siempre fue pues esta parte marxista y demás, aquí tenemos ya un giro importante en su pensamiento, una radicalización de sus ideas, de la cual viene pues justamente ya el capítulo quinto, el imperativo intercultural, en donde Gustavo ya se muda a Oaxaca para enraizarse en una comunidad a pocos kilómetros de donde trabajaba su abuela zapoteca, en el mercado, y comienza a vivir, pues, a meterse de lleno en la vida de la comunidad y de los pueblos de Oaxaca, pero también es la época de grandes levantamientos indígenas de los noventas, como en Ecuador o Bolivia, pero sobre todo la del 94 de los zapatistas, que desde entonces va a ser, pues, otro de los grandes parteaguas de la vida de Gustavo Esteva. Va a ser asesor en los acuerdos de San Andrés, va a seguir de cerca y va a ser colaborador del EZLN pues, durante toda su vida, y realmente pues la relación zapatismo y Gustavo Esteva es fundamental, ¿no? Va a ser de los grandes. De hecho, a Gustavo le debemos quizás uno de los primeros libros, si no es que el primer libro que se escribió a partir del levantamiento zapatista, ¿no? Que se llama Crónicas del fin de una era, el secreto del EZLN, que salió a 4 meses del levantamiento. Entonces realmente ahí tenemos a un Gustavo en esta etapa de su vida, viviendo en Oaxaca, relacionándose ahora con Raymond Panikkar, la creación del CEDI, del Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, que va a ser el pilar posterior para la creación de la Universidad de la Tierra Oaxaca, que es por lo que durante las últimas décadas mundialmente pues se conoce a Gustavo y la Universidad de la Tierra, ¿no? Pero también pues ahí abordamos un poco cuáles son los aportes de Gustavo Esteva al diálogo intercultural, que fue como yo lo conocí y como yo, digamos, me metí más a su pensamiento. Por ejemplo, con su aporte que es el diálogo de vivires, que es un diálogo que va más allá del mero diálogo de saberes, a entrar ya al diálogo entre los vivires de las personas y los pueblos, ¿no? Y llegamos finalmente entonces al sexto capítulo titulado Obra y últimas reflexiones. Y aquí sí creo que decir unas palabras más. Mm, Como ya decía, la obra de Gustavo no se encuentra clara y distinta, toda en una misma editorial, por tomos, sino que Gustavo le llamaba la reflexión en la acción, ¿no? Entonces estaba en el mundo viviendo cosas con los pueblos, con los colectivos, eso le simbraba y le detonaba interpelaciones, dudas, preguntas, que trataba después él de asentar en la noche con lecturas, escrituras, lo cual se transformaba a veces en discursos, en conferencias, en artículos que después iba tejiendo y se iban publicando, a veces libros, compilaciones, y al final de su vida Gustavo estaba haciendo un esfuerzo porque reconocía que toda su obra estaba desperdigada y que además era eh, pues de difícil acceso, no solo por eso, sino como Monsiváis le llegó a decir, porque Gustavo le preguntó, ¿por qué crees que yo no tuve éxito como escritor? Porque a Gustavo pues se le conoce más pues como el gran crítico al desarrollo, como el conferencista, el creador de la Universidad de la Tierra, y sí, hay mucha gente que lo ha leído, pero no es, repito, pues como un escritor que tú vas a una librería y buscas un libro de Gustavo Esteva, ¿no? Justamente porque su obra está desperdigada, mucho libre acceso al Internet, etcétera. Y Monsiváis le respondió, porque tú escribes de cosas que todavía no han pasado, ¿no? Y esto es fundamental. Es lo que les decía sobre estas dos grandes tónicas de Gustavo. La descripción del horror que él logra describir, el horror que él caracteriza como la caída de todas las certezas modernas, empezando por el patriarcado, el Estado-nación, la democracia, el capitalismo, ¿no? Entonces, él argumenta que, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita ya no es el capitalismo.
El capitalismo, que por definición es un sistema económico de producción que a través de la extracción de lo que Marx le llamaba la acumulación original o primitiva, ¿no? Quieren reproducir, digamos, la plusvalía para poder producir mercancías y eso que también se traduce en una suerte de posibilidad de compra de fuerza laboral. Lo que hoy estamos viviendo ya no es eso, o sea, ya el capitalismo o el sistema económico actual no produce riqueza que se traduzca necesariamente en la contratación de fuerza de trabajo, sino justamente lo contrario, la creación de la nueva clase social que los zapatistas le llaman los desechables, que más bien son estas personas que estorban, y es que hoy podemos constatar que el 80% de la población mundial estorbamos y que estamos siendo sistemáticamente desechados, desechadas de una u otra manera, ¿no? Ya sea por enfermedades, ya sea por violencias, ya sea por la caracterización de nuevos males como la migración forzada, desplazamientos, terrorismo, narcotráfico, etcétera. Todo eso, digamos, que fundamenta guerras, que justifica invasiones y cosas por el estilo, que básicamente es la desaparición y genocidios de pueblos enteros y de culturas y lenguas. Eso es el horror ante un sistema que ya no es como tal un capitalismo, sino que es un deslizamiento de la barbarie, decía Gustavo, muy inspirado en Ansel Jappe, del grupo Crisis de Alemania, crítica al capitalismo, del cual bebió muchos durante sus últimas décadas. Ya Gustavo, repito, junto con Yape, el fin del capitalismo no es una buena noticia, sino que es el deslizamiento de la barbarie, ¿no? Porque lo que tenemos ahora quizás ya no es el capitalismo, sino es algo peor, un régimen de extractivismo radical, totalmente depredador, destructor del planeta, que ya, digamos, estamos viendo que solo succiona, 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 decía Gustavo, como estos vampiros succionando zombies, ¿no? Que ya están las empresas incapacitadas para producir riqueza, en realidad solo están extrayendo, 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 ¿no? Un extractivismo rampante, es lo que estamos viviendo ahorita. Pero también el fin del capitalismo, ¿no? Que exacerbera su violencia. Y así como el patriarcado o el Estado que despliegan todos sus andamiajes de violencia porque están dando patadas de ahogado en medio del colapso de sus propias certezas, que ya, digamos, su proyecto es inviable y por lo tanto están cayéndose, pero en esas ruinas están, repito, desplegando todos sus brazos violentos patriarcales, estatales, policíacos, estados de excepción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese horror lograba describir Gustavo y le llamaba también como el fin de una era. Se está cayendo todo y en medio del escombro se está queriendo instaurar regímenes peores todavía en temas de vigilancia, de horror, de violencia. Pero en medio de todo eso, también está la insurrección en curso. Están pequeños entramados comunitarios recuperando la esperanza a través de la organización colectiva, recuperando sus propias maneras de vida. De eso se caracteriza lo que le llama la insurrección en curso. Grupos están abandonando las instituciones porque ya no están dando, están despertando a la realidad de que no solamente no están las instituciones abonando al bienestar de las personas, sino que han sido el modelo del desarrollo capitalista neoliberal, socialista, también industrial, es el que está causando la destrucción de todo y la propia miseria de la gente. Entonces están abandonando ese horizonte del desarrollo para poder crear sus propios mundos y el pluriverso está siendo una posibilidad real, ya no solamente en un sentido discursivo, sino que la gente se está organizando para recuperar sus propias maneras de comer, de producir el alimento, la comida, mejor dicho, de sanar, de aprender, de vivir, o sea, sus propios, decía Gustavo, el no común a ese modelo destructor y la proliferación de muchos síes distintos que hace posible este pluriverso. A eso es lo que llamaba Gustavo la insurrección en curso, ¿no? Estos muchos síes que están surgiendo en las periferias, de los grupos que están recuperando sus tierras, de las zonas urbanas que están haciendo los huertos urbanos para producir su propio alimento, las alianzas entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos que sabemos de dónde provienen, grupos que se defienden y que están recuperando su autonomía alimentaria, grupos que están recuperando la sabiduría de la sanación tradicional más allá de los sistemas de salud. Estos mundos nuevos enraizados en la sabiduría de los pueblos de antaño que han sabido resistir por lo menos más de 500 años aquí en América Latina, pero que en el mundo también a veces hasta más.
es lo que Gustavo le llama la insurrección en curso. Entonces, en el último capítulo, además de abordar al Gustavo escritor, también abordamos estas últimas reflexiones, ¿no? Recuperar la esperanza como fuerza social en medio de la descripción del horror, ¿no? Entonces, eso es lo que abordamos. Claro, hay que leer más ampliamente. Aquí meramente estoy planteando unas primeras notas al respecto. Terminamos con un epílogo a modo de despedida, a modo de conclusiones finales, pero que básicamente es lo mismo que ya he estado diciendo, porque es pertinente leer hoy por hoy a Gustavo Esteva. Y esto se me hace importante, hay un apéndice, que ese apéndice es la bibliografía de Gustavo Esteva. Me atrevería a decir que un 95% completa. Ya han salido algunos textos de Gustavo que no conocíamos y que no habíamos considerado para digamos, para este apéndice, pero sí tenemos, pues básicamente, eh, 30 páginas de pura bibliografía de Gustavo Esteva, dividida por libros, dividida por fechas, y entonces, además de poder comprender un poco la vida y obra de Gustavo Esteva y su pensamiento, este apéndice regala este mapeo sobre la obra de Gustavo Esteva, en donde la lectora, el lector, puede venir directamente al libro y entonces ubicar alguna temática que le pueda interesar y por lo tanto algún texto que es en el que podrían justamente estar, eh, digamos, acudir al texto para revisarlo, ¿no? De tal manera que al final lo que tenemos por este libro, Gustavo Esteva, Vida y obra de un intelectual público desprofesionalizado, es un aporte que Carlos Tornel y yo quisimos hacer, tanto para honrar a nuestro maestro y amigo Gustavo Esteva, como para regalarle a las personas que ya leyeron a Gustavo y que lo conocieron una suerte de comprensión más completa de cómo vivió y cómo pensó Gustavo Esteva, así como la lista bibliográfica de su obra, pero también es un aporte y sobre todo quizás a las personas que no leyeron a Gustavo Esteva, que no le conocieron, pero que tienen preguntas y que tienen interpelaciones frente a qué hacer ante el horror contemporáneo. Pues aquí tenemos a una persona que lo vivió en carne propia, que lo pensó y que supo ver cuáles eran algunas vías de salida y de alternativas en medio de este colapso civilizatorio que estamos enfrentando. Eh, por lo tanto, pues este libro es tanto introductorio como de profundización en la vida, obra y pensamiento de Gustavo Esteva. Termino simplemente pues compartiéndoles que en lo personal pues me siento conmovido de poder haber escrito este libro junto con Carlos, porque Gustavo, como ya lo mencioné al inicio, pues fue un gran maestro y amigo para mí. Espero pues que también este libro, que claro que se queda corto, que no quiere dar la última palabra, que no quiere ser definitorio de Gustavo, están apareciendo ya obra póstuma de Gustavo Esteva a través de compilaciones en inglés y en español, y obra que esperemos siga distribuyéndose, que siga compartiéndose, porque realmente brinda mucha luz en medio de la oscuridad que estamos transitando. Entonces, repito, no es una última palabra, es meramente un esfuerzo más entre otros que esperemos sigan para que el pensamiento y las ideas de Gustavo, sin la pretensión de crear una nueva escuela de pensamiento, ni de convertirlo en un gurú, ni nada por el estilo, sino un interlocutor más en medio de esta situación que atravesamos, podamos justamente crear las alternativas que él conoció y soñó también. Pues muchísimas gracias. Repito, aquí está la liga en la descripción del video para que descarguen el libro. También lo pueden pedir directamente en físico, si son como yo, que lo prefieren en físico. Hay ejemplares en distintas librerías en México, pero también directamente en Bajo Tierra Ediciones lo pueden encargar y se los mandan por paquetería. Pero pues si no, pues está el libro de descarga. Agradecerles también si pueden compartir este video, dejarnos sus comentarios y suscribirse al canal del blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y como siempre es un gusto y nos vemos hasta la próxima.